6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional, El Sol de la Mañana. En este lunes 16 de julio del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Luis Ramírez, a Daris Terrero, Joselito Félix, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, corazón. Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo y la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Son muchos temas, más temas que tiempo. Entonces, en el día de ayer se desvelizaron 3 bustos más el escudo nacional en el entorno de la Plaza de la Bandera. 3 bustos de los padres de la patria. Esto fue a propósito del 142 aniversario que se cumplieron ayer del fallecimiento en Caracas, Venezuela, del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Falleció un día como ayer, 15 de julio del año 1876. Y sus restos permanecieron en Caracas hasta que el presidente Ulises Serou dispuso pues que fueran traídos al país, y eso ocurrió en 1884, y es entonces la primera vez que se entonan públicamente las notas del himno nacional. Todavía no era el himno oficializado, porque la oficialización no se produjo en el gobierno de Ulises Serou, aunque ya se había hecho la creación, y eso justamente fue para recibir los restos de Juan Pablo Duarte en el país. Pero parece que había un conflicto con don Emilio Prudón, que nunca fue del agrado de Ulises Serou, y fue posteriormente, eso fue ya en la tiranía de Trujillo, cuando se oficializa el himno nacional dominicano, es decir, cuando el Congreso lo aprueba como tal. Pero esto de los bustos es sumamente interesante. Han sido, pues, esto es una iniciativa del Ministerio de Defensa, del general Paulino Sen, y es muy interesante porque justamente la trilogía que establece pues a los padres de la patria, el hecho singular de que República Dominicana tenga 3 padres de la patria, surge a partir de un gran debate que se da en el país cuando se anuncia que se va a levantar un monumento a Juan Pablo Duarte. El anuncio de esa estatua, de ese busto a Duarte, entonces desata en el país una gran polémica, porque los sanchistas empezaron a plantear que no era justo que se hiciera el homenaje a Duarte sin que se le haya hecho un homenaje pues a Francisco de Rosario Sánchez, y ellos usaban la expresión de que Sánchez había sido primero en la gloria y primero en el sacrificio.
y que incluso algunos llegan a plantear que recogió la antorcha de la independencia, ¿no?, que Duarte había dejado abandonada. Era injusto porque Duarte nunca dejó esa antorcha abandonada. Duarte tiene que salir del país para salvar su vida. Cuando viene directamente Charles Gerard, pues detrás de los cabecillas, ¿no?, de este movimiento de los trinitarios, y entonces Duarte tiene que salir del país con otros trinitarios. En el caso de Francisco Rosario Sánchez, no sale del país, pero le salva el hecho de que él estaba enfermo y se difundió la información de su fallecimiento, que no era real. Y después él, al mejorar, entonces retoma desde territorio nacional todos los planes para conducir a la noche gloriosa de febrero de 1844. Entonces, este fue justamente el hecho de hacer un busto a Duarte lo que despertó esto. Entonces, esta polémica la terminó saldando el presidente Ulises Serou, no pues con un dualismo, porque para evitar entonces esta polarización que se había dado entre sanchistas y duartistas, entonces surge la idea de colocar entre ellos a un tercer padre de la patria, y de ahí nace la trilogía. Sin embargo, aquella expresión de Ulises Serou de no me muevan los altares porque se me caen los santos, pues siempre ha cobrado una gran vigencia en el comportamiento de los dominicanos, y justamente si se hubiese permitido que continuara ese clima de denostación, de descalificación, probablemente nos quedamos con un altar, con un padre de la patria, básicamente con Juan Pablo Duarte, y hasta Duarte pues enfrentó sus cuestionamientos. Que a propósito de ese tema, hay un libro que lo publicó el Archivo General de la Nación, lo ha recogido el Archivo Nacional de la Nación, que se titula El mito de los padres de la patria. Entonces, aquí aparece esta obra de Juan Isidro Jiménez Grullón, que recoge los debates que se produjeron por la cuestión esta de los padres de la patria, la posición de distinguidos sanchistas y la posición de Juan Isidro Jiménez Grullón. Entonces, con relación al hecho de que ahora incluso alguna gente inmediatamente observa el busto y no quiere a ese Duarte. No quiere ese Duarte porque ese Duarte no se le parece al Duarte que le han presentado, aquel Duarte joven, aquel galán, esbelto, una serie de cuestiones, cuando probablemente ese Duarte que empezamos a ver ayer en la Plaza de la Bandera sea el más parecido al auténtico Duarte que hayamos podido pues figurar. Pero tenemos algo idealizado y queremos ese idealismo que nos han creado sobre nuestro padre de la patria, que como si los méritos de él no fueran suficientes, que lo fueron, en concebir un proyecto y mantenerse pues inalterable en la ejecución de ese proyecto. Si eso no fuera suficiente, entonces han querido presentarnos
a un Duarte que era un intelectual, han querido presentarnos a un Duarte que era que tenía condiciones militares, han querido presentarnos a una persona que tenía una serie de atributos, etcétera, que lamentablemente no era necesariamente así, aunque tampoco los necesitó. Y a propósito de esto, vamos a ver algunos planteamientos que están aquí y algunas cosas que se objetaban de la trilogía. Pero sobre Duarte, el propio autor, Juan Isidro Jiménez Grullón, para que estemos claros, dice lo siguiente. Bueno, él dice, en Duarte hay un renunciamiento a lo material, una línea invariable al ideal nacionalista, una postura mística que agregan a su figura patricia elementos conducentes a consagrar una santidad. Es uno de los libertadores de América más inmaculado y menos ambicioso. Él destaca esto, pero a continuación dice lo siguiente. No será un notable intelectual. No será un notable intelectual, ni una espada famosa, ni un avesado político, dones que no están muy a su alcance, pero en dimensiones morales, en tenacidad, en labor de propaganda y en conquista proselitista, tiene méritos sobresalientes que lo hacen en esos campos una estrella de primera magnitud. Es decir, dice Juan Isidro, bueno, pero él no era un intelectual, no era un militar tampoco, no era una espada, esas no eran sus condiciones. No era un político, no era... sus cualidades eran realmente otras. Entonces, otro planteamiento que él hace, dice lo siguiente. En un país donde siempre ha brillado la intolerancia de las ideas políticas opuestas, en una época donde había triunfado la idea protectoralista o anexionista, en gobiernos en manos de grandes terratenientes como Santana y Báez, una clase superior a la de los pequeños burgueses como Duarte, Pina y Pérez, solo podía mantener una postura inflexible en el exilio, como lo hizo Duarte. Este planteamiento es del doctor Julio Genaro Campillo Pérez, que es el prologuista de esta obra inicialmente. Entonces, Juan Isidro objetaba tanto la colocación de Mella como la colocación de Sánchez como padre de la patria. Y hay algo muy interesante que plantea el doctor Campillo Pérez sobre este particular, que coincide también con la visión que tiene Juan Bosch sobre ese debate, porque yo creo que la mejor posición sobre este debate la sustentó Juan Bosch. Entonces, sobre la objeción de que por los errores que cometieron, por una serie de cosas, no deben estar ahí ni Francisco Rosario Sánchez, ni Ramón Matías Mella, el doctor Julio Genaro Campillo Pérez dice lo siguiente. Sánchez y Mellas, a través de sus actuaciones, demostraron no tener las dimensiones idealistas de su maestro, como tampoco cualidades de líderes o dirigentes políticos. Ellos parece que preferían vivir en su patria, cumpliendo con sus deberes de padres de familia y al lado de los suyos, que permanecían en Santo Domingo, no como los Duarte, expulsados en Venezuela. En estas circunstancias tuvieron que plegarse a Santana y a Báez para así poder disfrutar de una relativa tranquilidad para sus vidas y seguridad para sus haciendas, como para la de sus parientes, por lo menos en forma temporal, ya que también hubo más de una ocasión en que tuvieron que tomar forzosamente el camino del destierro. Pero no obstante tales hechos, ambos murieron en olor de santidad, como diría Alcides García Lluvere, dentro de la recuperación parcial
que admite Jiménez Grullón. Ambos murieron ofrendando sus vidas a las causas nacionalistas, reivindicando sus viejos nombres de patriota. Sánchez en un cadalso despiadadamente fusilado. Mella, víctima de la cruel enfermedad como consecuencia de su participación en la guerra restauradora. El balance de ambos es positivo, muy superior a muchos otros de su contemporáneo. Por eso, si no pueden estar en las elevadas alturas de padre de la patria, hay que reconocer que en ellos prosperidad y no aplicarles el oprobioso calificativo de traidores, sobre todo en un país donde se ha acostumbrado a emplear el término de traidor para los casos muy extremos de los vendepatria, cosa que nunca fue ninguno de los dos, y en un país donde con frecuencia se reivindican malandrines por su oportunismo político. Juan Isidro, el propio prologuista hace esta referencia porque Juan Isidro es muy drástico, tanto con Mella como con Sánchez, ¿no? A lo que no le considera cualidades para estar allí. Y él insiste en que su valía intelectual, esto es de nuevo refiriéndose a Duarte, y esta sí es una expresión de Juan Isidro, su valía intelectual no era nada extraordinaria, eso se refiere a Duarte. Cuidado si algunos se ofenden, etcétera, etcétera. Su valía intelectual no era nada extraordinaria, no puede ser considerado un pensador y, pese a que dejó un bello romance, tampoco se distinguió en el campo de la poesía. Pero considero irrespetuoso afirmar, como lo hace mi crítico, que porque los sanchistas le decían que él escribió contadísimos versos simplones en el debate que sustentaban, porque era una cuestión de descalificación total. Y hay otras cosas ahí que no tengo mucho tiempo, pero algunos párrafos de cómo Juan Bosch saldó esta polémica con una visión mucho más objetiva. Dice don Juan lo siguiente, en un trabajo que se titula La psicología de las clases en la República Dominicana. Es una mala práctica juzgar a los hombres públicos aislándolos de su origen social y del contexto social del país. Un hombre puede tener determinadas condiciones personales y sin embargo su actuación pública, aunque esté matizada por ellas, estará determinada por el tipo de sociedad en que actúa, por los intereses y las ideas predominantes en su medio y sobre todo por el contexto social de ese medio, que es el que les da carácter particular a los intereses y a las ideas. Ahora bien, el contexto social, como saben, en el mundo entero, hasta los niños de escuela, aunque lo ignoren los viejos políticos dominicanos, está a su vez determinado por las relaciones de producción del país en que se desenvuelve una sociedad. Hace poco se levantó en Santo Domingo una polémica acerca del papel que jugó Francisco Rosario Sánchez en los días del nacimiento de la República y en los años siguientes. Y las dos partes que polemizaron se atuvieron a tales o cuales virtudes o debilidades de Sánchez, pero a ninguno se le ocurrió tomar en consideración que el héroe había nacido en un hogar de pequeña burguesía, que sus compañeros de actividades políticas eran igualmente pequeños burgueses, y lo que es más, que el grupo de la Trinitaria tuvo a su cargo el papel más difícil que puede haber tocado a un grupo de hombres, el de organizar y llevar a cabo una lucha para liberar a un país de dominantes extranjeros y establecer una república de principios burgueses, donde no había burgueses, sino ateros y pequeños burgueses. Y entonces ahí está pues la parte de esta posición sobre el debate de los tres padres de la patria, que repito, si no aparece, Lili dice, bueno, todas estas tonterías se fueron, ya usted sabe dónde, estos son los tres, no sigamos moviendo altares porque se caen los santos, y estos son los tres y punto. Y yo creo que este es el movimiento, el monumento más importante que se erige a los tres, después, ¿no?, de
lo que representa el altar de la patria, pero incluso más visible que el altar de la patria y más realista en cuanto a las características reales, valga la redundancia, de las personas, aunque no nos guste, pues no queremos ver un Duarte con arruga, no, tenía 63 años, enfermo, yo no sé cómo es que lo queríamos ver. Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, en Nicaragua, operación limpieza ayer, 5 muertos, 351 muertos desde el 18 de abril, cuando se iniciaron las protestas en Nicaragua. Y todas estas cosas que se han dado de descomposición e irrespeto hasta los propios mediadores en esta crisis. Y Ortega esta semana tuvo el tupé de hacer una celebración de la ofensiva para la salida de la dinastía de Somoza, como si Nicaragua estuviera en estos momentos en condiciones de estar celebrando la tiranía de los Somoza con 351 muertos por un individuo que ha creado una dinastía mediocre, totalmente mediocre, que no es capaz ni siquiera de garantizar estabilidad. Y cuando los dirigentes, muchos sandinistas y hasta su propia familia, como ha ocurrido con su hermano Humberto Ortega, han tenido que advertirle que el camino por el que está conduciendo a Nicaragua no fue el camino que ellos imaginaron que podía terminar recorriendo, y entonces lo ha invitado a buscar la forma de superar esta crisis, que solamente mediante el diálogo, adelanto de elecciones y una serie de cosas que empiecen a crear la esperanza de que ese señor se va de ahí junto con su mujer, que tanto daño le han hecho a todo este proceso, para que ese país no siga hundido en una crisis. Porque 351 muertos en meses de una crisis social, eso realmente es una cuestión totalmente inaceptable, y más ese río de sangre que se reprodujo otra vez en el día de ayer. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones, además importantes, con repercusión para nosotros. Ayer, el pasado sábado, se produjo la renuncia del primer ministro de Haití, el señor Jacques Guy Lafontaine. Entonces, había una especie de juicio político, o por lo menos iba a conseguir, se estaba discutiendo en el Congreso el retiro de apoyo al primer ministro. Antes de que se produjera la votación, el primer ministro renunció, el presidente aceptó la renuncia y ahora él trata de buscar consenso para la creación de un gobierno, pero eso es sumamente difícil en Haití. No la constitución, no la construcción de un nuevo gobierno, sino uno que garantice cierta estabilidad, porque todas estas luchas que uno observa de manera constante en Haití son por el dominio del presupuesto, que es el único botín en medio de toda aquella pobreza. Es el presupuesto del Estado, por deficiente que sea, es el único botín. Y entonces la mentalidad de esos políticos está
en buscar un turno en el botín, no importa que sea un turno de 6 meses, no importa que sea un turno de año, no importa que sea un turno corto. Es buscar un turno en el manejo del botín. Y entonces estamos viviendo, en Haití se vive la misma situación que se vivía aquí, pues en el primer cuarto del siglo anterior, donde gobiernos se instalaban, duraban pocos días porque no había una estabilidad. En Haití se juega eso constantemente en la parte política, porque ya en la parte de los grupos económicos, entonces ahí hay otra dinámica, y estamos ante un país que nunca ha logrado una integración de un concepto de nación, porque los distintos segmentos sociales se sienten cada uno un país distinto y no se sienten que los otros forman parte del mismo país, entonces se repelen y no hay una idea común de progreso, de las cosas que pueden conducir a un país hacia el progreso, porque las élites que dirigen ese país entienden que, bueno, su rol es solamente mercurial, el buscar beneficio para mantener sus altos estándares de vida, que están muy de espalda a la realidad de ese país, y los otros se sienten signados por la pobreza, o creen que ella es producto realmente de los maltratos históricos, y cada vez que tienen la oportunidad responden con el salvajismo que lo han hecho recientemente al salir aplicarle la tea incendiaria a todo lo que sea símbolo de bienestar, a todo lo que sea símbolo de prosperidad. No obstante, pues hay que augurar que las cosas sean distintas y que la comunidad internacional también juegue su papel estabilizador en ese país, porque tampoco nunca ha cumplido con los compromisos que tiene por delante, incluso compromisos históricos que ha generado, y se ha mantenido ese país como un país fallido, como un país inviable, y las consecuencias, las peores consecuencias, entonces, quien más cerca la sufre son los dominicanos y la República Dominicana, no ninguna de esas naciones que han estado de espaldas a Haití y que solamente la recuerdan cuando hay crisis. Por otra parte, ayer hubo aquí una movilización, una caminata de un grupo de entidades que están apoyando las 3 causales del desembarazo. 3 cosas excepcionales. No se está buscando la legalización del aborto, aunque estos grupos, ellos mismos, contribuyen a que su mensaje se confunda, porque yo no sé si usted está abogando por 3 causales, porque usted tiene que incluir en su manifestación carteles o cosas que sugieran que usted está pues abogando por una despenalización del aborto, porque de eso no se trata. Yo creo que sí, lo suyo se limita a 3 causales. Todo el mensaje tiene que estar dirigido al tema de las 3 causales, para que quienes quieren distorsionar eso, pues lo hagan si quieren hacerlo, pero no tengan el pretexto para hacerlo. Entonces se ha creado una polémica con relación a este tema, porque el padre Mario Serrano pues apoyó la manifestación y hizo pronunciamientos de respaldo a lo que estaba ocurriendo.
y inmediatamente esto ha producido algunas respuestas por parte de dos obispos. El primero que le respondió al obispo, al padre Mario Serrano, fue el obispo auxiliar de Santo Domingo Norte, el obispo Jesús Castro Marte, que él dice que esas declaraciones de Mario Serrano son su posición personal y no responden al sentir de la Iglesia Católica y mucho menos al de la Orden Jesuita. Pero él se quedó en eso. El que no se quedó ahí fue Masalle, que fue más lejos, y llegó a decir que ese Mario Serrano es un pobre desinformado, que Dios le tenga piedad de él. Hay que tener mucho cuidado, porque así como hay profetas, hay falsos profetas o profetas que no están profetizando lo que Dios le está pidiendo. Estos son parte de las respuestas de Masalle a Mario Serrano. Yo le escribí y le dije que yo estaba profundamente entristecido como pastor de escuchar a un sacerdote que fuera capaz de decir una cosa de esta, que me parecía que él estaba completamente desinformado del negocio que eso significa y de la justicia de cada una de las causales y del propósito de esa agenda. La desconoce totalmente y se vuelve un instrumento de esa causa sin saberlo, queriendo defender la justicia, pero la justicia no es una justicia, sino la que viene de Dios, y nunca un profeta puede defender una causa de muerte, dijo Masalle, refiriéndose pues al padre Mario Serrano y a su apoyo a la manifestación que se dio ayer, que se titula Caminata por la Vida, la Salud y la Dignidad de la Mujer Dominicana. Cambio y fuera.